Bueno, buenas noches a todos y a todas. En el marco del proyecto de investigación de la Constitución de la Democracia Deliberativa, hoy vamos a realizar el tercer conversatorio. La idea es avanzar en esta conformación teórica de lo que entendemos por democracia deliberativa y concretamente en este punto, la idea de esta reunión es discutir, primero exponer las ideas principales de dos capítulos de un texto que se llama justamente La Constitución de la Democracia Deliberativa, cuyo autor es Carlos Santiago Nino, exponer dos capítulos, el capítulo 4 y el capítulo 5, a los efectos de justamente poner en cuestión algunas de las temáticas que él ahí plantea y a partir de eso, después sí, darnos un momentito de discusión si nos interesa. Vuelvo a contextualizar el tema. Estamos haciendo una introducción teórica en el contexto de nuestro proyecto de investigación y un análisis de un texto específico. En este caso, aunque de la exposición tanto de Valeria Giannoni como mía, puede ser que referenciemos algunos que otros autores. Primero, un tema de alcance, y esto es importante que lo tengamos todos y todas en claro. Estamos hablando o vamos a hablar de una clasificación sobre concepciones de democracia que hace un autor determinado. Quiero dejar esto en claro. No vamos a exponer ni clasificaciones canónicas, ni siquiera clasificaciones actuales. Vamos a valernos de una clasificación que hace el autor y que tiene una lógica, como toda clasificación, una finalidad. ¿Y cuál es? Justificar su propia teoría de la democracia. Entonces, este es un punto que creo que tenemos que tener en claro, porque cuando mencionemos a autores variados, no estamos haciendo un desarrollo de la teoría de esos autores, estamos haciendo un desarrollo de lo que Carlos Nino pensaba sobre esos autores. Entonces, ese es un punto que creo que tenemos que tener muy presentes. Bueno, Valeria preparó, leyó, analizó y preparó lo que sería el capítulo eh, cuarto de la Constitución de la Democracia Deliberativa, que son las diferentes concepciones de democracia para Carlos Nino y la clasificación que él hace de estas diferentes concepciones de democracia. Así que, sin más prolegómenos, porque la verdad que hay bastante material para charlar y para exponer, Valeria, si querés, y cuando digas, empezamos la presentación, vos avisá. Bueno, ya puedes compartir la presentación. Bárbaro. Avísenme ustedes si se ve, por favor. Se ve perfecto. Sí se ve. Bien, pero pará que estoy con un problema yo. Que no la puse adelante. Acá Claro. está. Acá Ahora está. sí. Ahora sí. Ahí está. Bárbaro. Bueno, gracias por la introducción. Bueno, como dijo el profe, yo voy a hablar del capítulo 4 de la Constitución de la Democracia Deliberativa de Carlos Nino, que abarca básicamente las concepciones alternativas de la democracia. Nino abre este capítulo básicamente con una pregunta que atraviesa todo el análisis que hace, y es básicamente por qué la democracia es moralmente válida. Si es que es moralmente válida por sus mecanismos de funcionamiento, si es moralmente válida por los resultados que produce, o si es moralmente válida porque logra una combinación de ambos. La clave para Nino no es, en este capítulo, solamente describir cómo funciona la democracia, sino también encontrar una justificación moral. Y como para él, muchas de las teorías clásicas fallan, digamos, en ese intento de encontrar una justificación moral, él lo que se propone en el capítulo es revisar y ordenar las distintas respuestas que se dieron a lo largo de la tradición política. Para hacer esto, básicamente lo que hace es distinguir o separar, mejor dicho, a las teorías en dos grandes grupos, separa las concepciones en dos grandes grupos. En un primer grupo va a incorporar a las teorías que entienden a la democracia como un mero reflejo de intereses preexistentes, y en un segundo grupo va a incorporar aquellas teorías que sostienen que la democracia transforma a los ciudadanos modificando sus preferencias.
La tesis que sostiene Nino y que es la que va a buscar, digamos, demostrar en este capítulo, se direcciona con este segundo grupo, o sea, Nino entiende que la democracia se justifica porque tiene, digamos, este poder de transformar los intereses de las personas de un modo moralmente aceptable. Y lo interesante, básicamente, es que esta idea, lejos de romper con el liberalismo, también forma parte de esa tradición. En este punto el profe quería hacer algún comentario, me dijo hoy en el Sí, ensayo. sí, acá voy a hacer un hincapié en algo. A ver, le juramenté no interrumpirla, pero bueno, no voy a poder con mi genio. A ver, entendamos que esta concepción de alguna manera dialoga con el republicanismo, que tiene esta idea de virtud cívica. Entonces, lo que a veces le discuten a Nino es si es realmente liberal su doctrina, en tanto que en definitiva, después vamos a verla bien, termina hablando de moralizar las preferencias, o sea, de virtud cívica. ¿Ok? Para los que vienen más de la ciencia política, es un punto interesante en donde parecería que Nino va a intentar, ya cuando hablemos de su teoría, conciliar ciertos aspectos que introduce el republicanismo o el comunitarismo sin resignar su componente liberal. Para algunos fracasa en esta cuestión, coordinar republicanismo y liberalismo o no entenderlos como tan antagónicos como sí se entienden en la teoría política contemporánea. ¿Ok? Listo. Bueno, pasamos a la otra diapositiva. Bueno, vamos a explicar el primer grupo de teorías, que este primer grupo de teorías, como dije recién, ven a la democracia básicamente como un canal de intereses inalterables. Estas teorías que se encuentran en este grupo comparten una idea central que es simple, básicamente sostienen que las preferencias de las personas son fijas. La democracia, digamos, no va a transformar, no va a enriquecer, no va a cuestionar las preferencias, sino que lo único que hace es organizarlas y procesarlas para que el sistema, digamos, pueda funcionar. En este marco, el procedimiento democrático no tiene valor moral, digamos, en sí mismo, sino que lo que importa, o lo que le importa a estas teorías, es que de la democracia, digamos, si salen buenos resultados o no. Es lo único que importa en este bloque. Es decir, puede suceder, digamos, que el proceso sea moralmente neutro, pero que termine teniendo consecuencias moralmente valiosas, como por ejemplo que se neutralice el poder de facciones autointeresadas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en una sociedad siempre hay grupos, digamos, o facciones que van a buscar imponer sus intereses particulares. Pueden ser un grupo económico, un grupo que sea, no sé, un sindicato, una élite política. Si estos grupos actúan sin tener límites, pueden terminar controlando todo el poder en beneficio propio. Entonces, si entendemos a la democracia solo como un mecanismo, serviría en estos casos para evitar que la facción domine. Como tenemos elecciones, como hay reglas de mayoría, como hay pluralidad de partidos, competencia, ningún grupo puede quedarse con todo el poder permanentemente. En otras palabras, básicamente dentro de estas teorías, se aplicaría que, aunque la democracia no transforma moralmente a esos grupos, porque esos grupos van a seguir, digamos, persiguiendo su propio interés, el procedimiento electoral logra equilibrarlos y contenerlos, evitando que un solo grupo se imponga sobre otros, digamos, o sobre todos. Bueno, lo característico de estas teorías es que entienden a la democracia de forma instrumental, le entienden a la democracia como un medio para lograr ciertos fines, pero no como un ámbito en el que se puedan realizar ideales más profundos, como puede ser la justicia, la autonomía, la deliberación moral entre ciudadanos y demás. Dicho todo esto, a modo general, vamos puntualmente a las teorías que se encuentran dentro de este bloque. La primera teoría es el utilitarismo. El utilitarismo es una teoría clásica que sostiene que la democracia tiene valor en la medida en que pueda contribuir a lograr el mayor bienestar posible para la mayor cantidad de personas. Hay que tener en cuenta que hay distintas versiones del utilitarismo. Esto que estoy planteando yo es según la versión tradicional.
y esta versión tradicional entiende que el bienestar se entiende como maximización del placer y reducción del dolor. Entonces, teniendo este enfoque, las preferencias de los individuos son un hecho dado. ¿Qué quiere decir que sean un hecho dado? Que los deseos, los intereses, las preferencias de las personas ya vienen formadas de antemano. El Estado, digamos, no tiene que transformar esas preferencias, sino que solamente tienen que asegurar que se puedan satisfacer lo mayor posible. Entonces vemos cómo desde el utilitarismo se prioriza la autonomía personal y el derecho a la privacidad, evitando que el Estado se entrometa en los intereses de cada uno, básicamente. Ahora bien, ¿cómo se vincula esto que acabo de explicar con la democracia? El argumento utilitarista básicamente es que la regla de la mayoría es la mejor manera de maximizar el bienestar general. ¿Qué quiere decir esto? Que si la mayoría está satisfecha, entonces estamos más cerca del mayor bien posible. Incluso se va a cumplir esta regla, digamos, cuando las personas que actúen por puro autointerés, porque por más que actúen por autointerés, el resultado aún así podría ser un beneficio social. Y es acá donde aparece una gran tensión y el problema que encuentra Nino, porque básicamente es, si lo importante es maximizar el bienestar general, ¿qué pasa con los derechos fundamentales que ni siquiera la mayoría puede violar? O sea, ¿qué pasa si la mayoría quiere, por ejemplo, limitar la libertad de expresión o discriminar a una minoría si eso le da satisfacción? Este ejemplo muestra básicamente la tensión de esta teoría y el problema de fondo, que es que el utilitarismo puede justificar sacrificar a unos pocos para beneficiar a la mayoría. Y además no respeta las preferencias, digamos, que tienen estas minorías. Porque si una minoría sufre mucho con una medida, pero la mayoría, digamos, se ve satisfecha, el cálculo, si aplicamos la teoría utilitarista, va a favorecer a la mayoría de todas formas. Por eso es que Nino critica esta teoría, porque básicamente el utilitarismo no logra darle esa protección o darle un lugar seguro a los derechos y a la autonomía individual frente a las mayorías. Una segunda teoría que se encuentra dentro de este grupo es el análisis económico de la democracia. Básicamente, esta teoría tiene como idea central comparar la política con un mercado. ¿Cómo sería esto? Bueno, los votantes serían los consumidores, que expresan sus preferencias, y los políticos serían los vendedores que van a ofrecer los productos, que ahí van a estar los programas, discursos, promesas y demás, para atraer votos. El sistema va a funcionar bien si se logra, digamos, un equilibrio entre lo que se ofrece y lo que la gente quiere. Y si lo vemos así, a primera vista parece una comparación atractiva, una comparación buena, pero para Nino esto no alcanza porque básicamente no contempla ni los derechos ni a la justicia. Y sobre todo, Nino critica esta teoría porque en este modelo no hay espacio para una discusión moral profunda, porque básicamente todo se reduce a preferencias e intercambios. Y señala tres problemas concretos que hay en esta teoría. El primer problema que señala Nino es que básicamente la competencia electoral no es como un mercado, o sea, suele ser una lógica de todo o nada, gana un partido y gobierna y los demás quedan afuera. El segundo problema que plantea es que las negociaciones entre políticos y votantes son muy distintas a las transacciones económicas, o sea, lo prometido no siempre se cumple y el consumidor, que es el ciudadano que votó, digamos, no puede devolver el voto, no sucede. Y el tercer problema es que las reglas del mercado no siempre son adecuadas para distribuir ciertos bienes, dice Nino. Yo cuando leí esto, sinceramente, no entendí qué quería decir, entonces estuve leyendo para entenderlo. Básicamente, ¿qué es una regla del mercado? Una regla del mercado es una norma que va a regular los intercambios según la oferta, la demanda y el precio, con el objetivo de que estos incentivos económicos, digamos, cambien el comportamiento de las personas. Por ejemplo, si yo quiero que aumente la demanda, voy a disminuir el precio. Bueno, lo que dice Nino es que esa lógica no se puede aplicar con la democracia. Y hay un ejemplo tradicional que no es de Nino, no recuerdo el autor, pero que se utiliza para este punto, que es básicamente un jardín de infantes que multó Lo a los leímos en padres. Sandel, lo leímos en Sandel, Michael Sandel. Bueno, ahí está.
Ahí Sí. está el autor. Es un jardín de infantes que multó a los padres que llegaban tarde a buscar a sus hijos con el objetivo de que esta multa, digamos, funcione como un incentivo para mejorar la puntualidad de esos padres. Pero, ¿qué hicieron estos padres? Estos padres empezaron a llegar aún más tarde, porque entendían o percibieron a la multa como un servicio pago, como, bueno, te estoy pagando para poder llegar más tarde a buscar a mi hijo. Entonces, este ejemplo muestra, o con este ejemplo entendí que no todos los comportamientos pueden regularse como si fueran un producto del mercado, que algunos bienes, digamos, o acciones que estén asociados con la educación, la justicia, la puntualidad, en este caso, pierden valor moral cuando se mercantilizan. Y estos incentivos económicos pueden incluso producir efectos contrarios a los deseados. En conclusión, con esta teoría, este enfoque económico, digamos, puede servir para describir algunos aspectos de la competencia política, pero en definitiva no logra justificar moralmente la democracia. Una tercera teoría es la elitista, que esta teoría es de Joseph, tampoco me sale el apellido, si me puede aportar el doctor Bottini. Schumpeter. Bueno, y acá lo que hace Nino también lo mismo, no nos profundizamos en la teoría de este señor, sino que es lo que Nino entiende sobre esa teoría. Básicamente Nino entiende que esta persona entiende que la democracia básicamente no es ni el gobierno del pueblo ni una participación activa, sino que simplemente la democracia es un método para elegir líderes entre las élites que compiten, básicamente. O sea, para Nino lo que entiende sobre esta teoría es que la gente no gobierna, solamente vota cada tanto, elige entre las opciones ya predefinidas y ya está. Según esta visión, la estabilidad democrática depende de un buen liderazgo, las decisiones democráticas tienen un alcance limitado y se requiere una burocracia estable y calificada que apoye, digamos, a esos líderes. Ahora bien, ¿cuál es el problema que Nino ve en esta teoría? Bueno, en esta teoría Nino entiende que este enfoque básicamente fomenta a la apatía ciudadana, digamos, porque si la democracia se reduce meramente a votar y nada más, la participación real se debilita y además termina también debilitando la igualdad política. ¿Por qué? Porque centra el poder en pocas manos. Incluso para que funcione esta teoría, necesita del desinterés político generalizado, o sea, necesita de ciudadanos pasivos que solamente se movilicen en elecciones. Voy a tomar agua porque tengo la garganta. Bueno, por último, para terminar con esta teoría, de todos modos, si bien la critica, reconoce un punto positivo, digamos, en esta teoría, que es que la competencia entre élites es necesaria porque evita, digamos, que una sola élite se perpetúe en el poder y se derive en una tiranía. O sea, en ese sentido, dice que está bien, digamos, pero aclara que es simplemente un valor meramente negativo porque es evitar un mal y que tampoco alcanza esta teoría para explicar el valor positivo de la democracia. Y como último punto del primer grupo está el pluralismo, que para Nino también es una variante del elitismo, y Nino lo que dice es que esta teoría concibe a la democracia como un mecanismo para equilibrar los intereses de distintos grupos, sindicatos, empresas, partidos. En esta parte, digamos, en esta teoría, la democracia funciona como un arreglo institucional que permite a los grupos competir, digamos, por el favor del electorado. Acá también se presenta, digamos, esto de que el poder de las facciones se neutraliza porque ninguna puede dominar completamente. Nino también en este punto reconoce el aporte de la teoría, pero señala problemas importantes como son la desigualdad, porque favorece a los grupos más poderosos, y deja también al individuo fuera del centro, como alguien que, digamos, no reflexiona ni cambia de opinión. Y señala tres problemas o tres peligros concretos que tiene esta teoría. El primero es que se atrofian las instituciones de control popular, porque los ciudadanos tienen menos poder real. La segunda, o el segundo peligro, es la creación de nuevas estructuras de privilegio, porque algunos grupos se fortalecen sistemáticamente con esto.
Y el tercer peligro es la conservación, digamos, de relaciones de agencia-grupo, dice Nino, porque los representantes se subordinan a los grupos más fuertes en lugar de a la ciudadanía en general. En síntesis, esta teoría, la última del grupo 1, ayuda a equilibrar las facciones, pero a costa básicamente de limitar la participación individual y la justicia, algo que Nino considera, digamos, y también insuficiente para justificar moralmente la democracia. Entonces, hasta acá, básicamente, ninguna sirvió para justificar moralmente la democracia. Pasamos al grupo 2. En el segundo grupo, como dije al principio, este segundo grupo entiende a la democracia como un proceso transformador. ¿Qué quiere decir esto? Estas teorías parten de la idea de que la democracia no solamente va a reflejar lo que la gente ya piensa, sino que también puede transformar esas ideas. Desde este enfoque, la democracia, digamos, se entiende como una práctica que forma ciudadanía, donde participar, digamos, no es solamente un derecho, sino que también es un proceso educativo y moral, porque desde la concepción de estas teorías, la política implicaría inclinaciones, juicios, responsabilidades morales por parte de quienes participan. En otras palabras, básicamente, la democracia no solo administra preferencias como piensan las teorías del primer grupo, sino que también puede modificar estas preferencias. Y acá hay tres posturas importantes que son, la primera es la soberanía popular de Rousseau. Para Rousseau, la democracia permite básicamente que el pueblo actúe como un todo y se dé sus propias leyes. Rousseau habla de un contrato social, de que los individuos se tienen que unir a través de un contrato social, y que al unirse a través de este contrato se convierten recién ahí en ciudadanos y orientan sus acciones hacia el bien común. Nino valora esta teoría porque destaca básicamente la participación activa de los ciudadanos y la formación de la ciudadanía, pero también señala problemas. El primer problema que señala es que se puede pasar por alto a personas concretas, ignorando los intereses y los derechos individuales, y también remarca que si se lleva al extremo esta teoría, podría de algún modo justificarse decisiones autoritarias, bajo la idea de que el bien común, digamos, prevalece sobre los derechos de algunos. En síntesis, básicamente lo que dice es que esta democracia basada en la soberanía popular promueve la participación y el bien común, pero tampoco garantiza o no asegura, digamos, un equilibrio suficiente con los derechos individuales. La segunda teoría del grupo 2 es el perfeccionismo. El perfeccionismo entiende a la democracia, o dice que la democracia, mejor dicho, se valora porque ayuda a desarrollar virtudes y capacidades morales en las personas, como es la participación, la fraternidad, bueno, y otros ideales de virtud cívica. O sea, la democracia no solamente organiza intereses, sino que también va a formar, según esta teoría, ciudadanos mejores, y es acá donde Nino hace la crítica y advierte el problema central de esta teoría, que básicamente es que con este enfoque la democracia puede convertirse en una forma de imponer desde el Estado una idea de vida buena, por así decirlo, y lo que choca esto con la libertad individual. O sea, la atención central es con la autonomía personal. O sea, cada persona debería poder definir su propio plan de vida, su proyecto de vida, siempre que, bueno, esto no perjudique a otros, sin interferencia del Estado y demás. Si se aplica esta visión perfeccionista, se puede, digamos, de algún modo presionar a los ciudadanos a adoptar un modelo de virtud definido ya por la comunidad, limitando la libertad de elegir según los propios valores de cada persona, y es por eso que también dice que esta teoría es insuficiente para justificar moralmente la democracia. Y es así como llegamos al tercer punto, que es la democracia deliberativa, y acá ya arrancaría el capítulo 5, que lo va a explicar el profe Botini. Gracias. Bueno, antes de continuar, yo creo que hay que hacer un reconocimiento porque el poder de síntesis, la claridad conceptual y la precisión técnica de la exposición de Valeria es extraordinaria. En un texto que todos vimos que no es sencillo,
que no es fácil y que requirió más de una lectura y más de una revisión. Así que me parece que hay que destacarlo y te lo agradecemos porque nos aportaste claridad a todos, creo, con tu exposición, Valeria. ¿Eh? Muchas gracias. No, gracias, gracias por escucharme. Bueno, fantástico. A ver, deberíamos entrar en lo que sería el capítulo 5. Nosotros ya sabemos, gracias a el primer conversatorio y en algún punto gracias al segundo también, que hay varias concepciones de democracia deliberativa. Nosotros ahora vamos a tirar algunas puntas y los vamos a dejar así abiertas, sin el nivel de precisión de Valeria, algunas cuestiones relacionadas de cómo intenta Nino resolver los problemas que vio en ese agrupamiento de democracia. Vuelvo al principio. Él hace este agrupamiento, y no digo que sea deshonesto intelectualmente hablando, digo que hace este agrupamiento en un momento histórico determinado. Este libro es de los primeros 90, con las teorías de la democracia que estaban en boga en ese momento. Agrego algo más en relación al perfeccionismo, al comunitarismo como una faceta del republicanismo. Nino estaba muy en diálogo con un joven Michael Sandel y con los comunitaristas. Entonces empezaba a tener ese diálogo porque esta idea de virtud cívica a él de alguna manera lo conmovía, pero también lo alertaba, porque lo alertaba en virtud de lo que dice Valeria, este riesgo a ese perfeccionismo que imponga un único modelo de vida buena, tal cual dijo Valeria. Entonces, entre esto y su concepción moral, estaba también el propio diálogo interno que creo que tenía este autor y creo que iba camino a resolverlo. Esto por un lado, o marcando algunas cuestiones. Entonces, no nos vamos a meter, pese a que alguna mencionaremos, ni con Habermas y su concepción de democracia deliberativa, ni con Rawls. Aunque también Nino, y esto por ahí quedaría para un cuarto conversatorio interesante, discute con ambas teorías e intenta hacer un camino de síntesis entre una idea absolutamente constructivista en Habermas, lo que él llama el constructivismo no epistemológico, sino ontológico, o sea, los valores surgen del resultado de la discusión. Sin discusión no hay valores, y una concepción preconcebida, si se quiere, de Rawls a partir de esta idea de análisis propio, análisis individual. Nino intenta entender que se puede llegar a la verdad moral a partir de la deliberación pública, pero también se puede llegar a la verdad moral, aunque es más difícil, a partir de la reflexión individual. Acá viene un primer punto, antes de entrar a las filminas, un poquito para complicarla. Frente a tanta claridad de Valeria, hay que poner un poquito de negritud a todo esto. Para Nino hay una verdad moral, ¿ok? Y las instituciones tienen que ser diseñadas, o las instituciones se diseñan buscando una finalidad moral. Entonces, este punto hay que tenerlo muy en cuenta. Por supuesto que esa verdad moral la entiende como objetiva, pero no como algo allá afuera, incolumne y asible. La verdad moral surge a partir de los presupuestos de la deliberación del discurso de la racionalidad. ¿Ok? La verdad está dada, la verdad moral, a partir de esos presupuestos de una práctica social. Los presupuestos que conforman esa práctica social son de los que vamos a inferir los principios morales. ¿Y cómo vamos a conocerlos? Sí, a través de, pero escuchen bien la palabra, ¿cómo vamos a conocerlos? A partir de la práctica. Por eso su concepción se dice es epistemológica y no ontológica. Yo conozco los principios a partir de la práctica, pero esos principios están subyacentes al procedimiento, conforman un presupuesto del procedimiento. No sé si fui del todo claro. Ahora vamos a tratar de aclarar cuáles son esos presupuestos. ¿Está bien?
por eso, hace mucho hincapié en esto de que su concepción de democracia puede moralizar las preferencias, no las toma como dadas, y el proceso de discusión y de deliberación pública modifica preferencias. Este es un punto importante para él. Otro punto importante, y acá por ahí me aparto un poquito del capítulo 5, pero creo que es necesario marcarlo. Para él, todo ordenamiento jurídico, y agrego yo, todo sistema político, se justifica a partir de preceptos morales. La sola o la mera existencia de un orden jurídico o la mera existencia de una norma o la mera existencia de un sistema político per se no justifica o no provee razones para actuar. Las razones para actuar, la obligación, en el fondo, al final, siempre es una obligación jurídica. Y esto es su discusión con Genaro Carrió, con Bulligin y con otros positivistas. ¿Por qué entendés que si no hay una obligación jurídica, no hay obligación? Para Nino, toda obligación, en el fondo, tiene que terminar en esa cadena obligacional con un deber ser moral. ¿Ok? ¿Está? Esta es una posición muy clara. Entonces, describir un sistema político, describir un orden jurídico, describir una práctica o los elementos de esa práctica, por ejemplo, las leyes, no proveen por sí mismos razones morales para actuar, para ajustarnos a. ¿Está? ¿Queda claro esto? ¿Sí? A ver, entendamos bien. Nino no defiende una teoría consensual ni de la verdad lógica, ni de la verdad fáctica, ni siquiera de la verdad filosófica. Lo único que él intenta es defender una teoría consensual del conocimiento de ciertos asuntos morales. ¿Está? ¿Sí? La verdad moral se constituye a partir de esos presupuestos formales que forman parte de la práctica discursiva. Y como dije antes, el conocimiento de esos presupuestos formales se da a partir de justamente la realización de la práctica discursiva. Acá hay un primer intento de conciliación de forma y fondo. La práctica, la forma, se sostiene en principios de justicia. Entonces no podría haber contradicción entre forma y fondo, porque la forma presupone principios morales de justicia. ¿Está? Entonces, este era un primer punto en donde él entiende que se terminan resolviendo algunos de los problemas que estaban presentes en el resto de las teorías. Hecha esta introducción, vamos a las filminas, que las presento yo, ¿no? A ver si Sí, sí. clarificamos un poco esto. Bueno, me voy a ir yendo a lo que es justamente la democracia deliberativa para él. Esto es importante entenderlo. La democracia no se puede justificar solo por los resultados. Y esto tiene que ver con deliberaciones actuales, por ejemplo, los DNU. Porque también después, probablemente en otros conversatorios, deberemos hacer el anclaje práctico de estos tantos sustentos teóricos, ¿no? La democracia no vale solo por cómo organiza el poder ni por los resultados que se obtiene, porque si esto fuera lo único que justificara a la democracia, dice Nino con una palabra que me encanta, su carácter sería contingente, porque podríamos arribar a iguales resultados con otro tipo de organizaciones políticas o con gobiernos tiranos incluso. Entonces dice, la democracia moraliza preferencias y el procedimiento en la democracia vale, pero guarda, el resultado también vale. A partir de los procedimientos democráticos, suponemos que llegamos a resultados que se acercan a la idea de justicia.
¿Está? Esta idea de esta visión procedimental no debe dejar de lado el hecho de que el resultado también importa. Lo que aparece en la teoría de Nino es que ese resultado, producto de la práctica deliberativa, importa y vale porque lo presuponemos moralmente justo o cercano a la justicia moral. ¿Está? Pero esto no significa que no pueda ser discutido. Este es un primer punto. Como dije antes, para Nino existe una verdad moral que se constituye por la satisfacción de esos presupuestos formales o procesales de una práctica dirigida a lograr la cooperación y evitar conflictos. Y acá es donde aúna la idea de moral con la idea de derecho. La moral y el derecho son prácticas sociales que buscan la cooperación y que intentan evitar conflictos. Guarda con un tema que voy a agregar más adelante. No cualquier cuestión está sujeta a la deliberación democrática. Solo las cuestiones de interés intersubjetivo. La moral autorreferente, la moral individual, la moral mediante la cual todos construimos nuestro plan de vida, no está sujeta a las decisiones de la mayoría. No es una cuestión que debe ser decidida democráticamente. ¿Ok? Y acá corté un párrafo de la página 161 que me interesaba compartirlo. El intercambio de ideas y la necesidad de ofrecer justificaciones frente a los otros no solo incrementa el conocimiento que uno posee y detecta, no solo que posee y detecta defectos, hay un error en el razonamiento, sino que ayuda a satisfacer el requerimiento de atención imparcial a los intereses de todos los afectados. Voy a la última filmina. Cuanto más condiciones del proceso democrático y de la deliberación democrática se respeten, mayor será el valor epistémico de la democracia, traducido, mayor grado de justicia tendrá la solución propuesta. Las condiciones para un proceso democrático efectivo, para que esa deliberación se da, él las enumera y dice, primero, participación de todos los interesados, una situación de relativo grado de igualdad real, sin coerción, en el acceso a la deliberación pública, está claro, capacidad de expresar y justificar intereses con argumentos genuinos, un tamaño y un grupo adecuado a los efectos de que sea posible la deliberación, minorías y mayorías que no estén congeladas, que puedan cambiar según los temas. Las sociedades donde las minorías y las mayorías son siempre las mismas, de acuerdo a cómo de acuerdo a los distintos temas que se deliberan públicamente, son sociedades que tienen un problema grave. Esas minorías o mayorías, grupos estancados que no cambian de acuerdo a la política pública que se esté discutiendo, muestran un problema para la práctica democrática. Es un tema que debería resolverse mediante más práctica democrática. Y también él plantea ausencia de emociones extraordinarias que afecten el juicio. No todos los procesos llamados democráticos tienen el valor epistémico para proveer un resultado correcto. Su éxito depende del cumplimiento de estas condiciones. Voy a dejar de compartir un rato. El proceso deliberativo y la verdad moral de un proceso deliberativo no es a todo o nada. Nino no plantea nada como a todo o nada. De acuerdo a cómo se presenten estas precondiciones de la deliberación democrática, tendrá mayor valor epistémico, traducido, mayor valor moral, mayor valor de justicia, las resoluciones que se tomen en un proceso deliberativo. ¿Está? Como regla, la resolución de un proceso deliberativo en donde más o menos se respetan esas pautas debe ser aceptada incluso
aunque uno moralmente esté en contra de esa resolución. ¿Ok? ¿Cuándo existe una posibilidad de que la verdad moral individual sea o prive frente a la a la verdad moral construida epistémicamente, cuando determinadas precondiciones se violan completamente? Y acá viene otro tema más que genera un problema en la concepción de Nino, que son los derechos a priori. Todos estos puntos que vimos, participación igualitaria, posibilidad de expresar nuestras ideas, en definitiva, están conformando lo que entenderíamos como derechos a priori necesarios para que una deliberación democrática sea realmente deliberación democrática. ¿Está? Y el punto acá es de construcción aproximativa, porque entramos en una paradoja. Cuantos más derechos a priori establecemos, más aumentamos el valor moral de la democracia, pero más vaciamos las cuestiones sobre las que tenemos que debatir, con lo que entramos en una paradoja. El mayor grado de protección de derechos a priori me genera un momento óptimo de deliberación democrática, pero me vacía las cuestiones sobre las que tengo que discutir en democracia. ¿Está? Y este sí es un problema de la idea de derechos a priori. ¿Cómo construimos estos derechos a priori para generar un valor epistémico sin vaciar a la democracia de cuestiones sobre las que deliberar? ¿Está? Este es un punto a tenerlo presente, porque cuanto más derechos a priori o cuanto mayor sea el alcance de los derechos a priori que entendemos necesarios para que la deliberación democrática tenga valor epistémico, menores serán los temas sobre los que tendremos que deliberar. ¿Está? Y para terminar, algunos puntos a tener en cuenta que él los esboza, eh, pero me parece importante. No cualquier decisión tomada democráticamente es necesariamente correcta desde lo moral. No cualquier decisión es correcta desde lo moral. Él no plantea, si se quiere, la mirada del populismo de que la voz del pueblo es la voz de Dios, o si se quiere, la mirada rusoniana de la voluntad general. Él dice, puede ocurrir que una minoría o que de la deliberación individual no es tan probable, pero puede ocurrir que llegue a la verdad moral. Pero como él no tiene elitismo epistémico, lo que él dice es, salvo que haya graves razones que violen derechos humanos fundamentales y que tergiversen el proceso de la deliberación democrática de manera radical, salvo que eso ocurra, existiría un deber moral de seguridad que es mantener la práctica vigente de la democracia. ¿Está? Entonces, no cualquier decisión democrática que me parezca inmoral o que esté en contra de mis principios me habilita a desobedecerla. Sí me habilita a seguir discutiendo, pero también hay un deber moral de preservar la práctica que se sostiene en esos principios morales o que presuponen esos principios morales que sostienen lo que entiendo que es la justicia. ¿Está más o menos claro esto? Y algunas cuestiones prácticas. Como dijimos, la discusión intersubjetiva ayuda a detectar errores de hecho, o sea, falta de información, es otro problema de la deliberación, y errores lógicos. ¿Hay autointerés? Sí, y el autointerés puede perjudicar la idea de deliberación democrática, pero justamente hay que defender una práctica que intente privilegiar los argumentos bajo razones que pretendan cierto grado de imparcialidad, intentando modificar argumentos meramente autopreferentes. Él, probablemente desde una posición un tanto naif, entiende que el hecho de tener que dar razones en la deliberación pública va a terminar, va
limando el mero autointerés, porque todos en la deliberación pública pretendemos poner nuestras posiciones como imparciales. No existían redes sociales, ¿no? Creo que esto es un punto que deberíamos seguir pensando. Pero esta idea de ir al foro público nos obliga a intentar que nuestro discurso parezca lo más imparcial posible. Y esto, en definitiva, corrige el mero autointerés. Eh, bueno, y como dije, el valor epistémico de la democracia no es a todo nada, es gradual y la construcción es aproximativa y gradual. ¿Por qué debemos respetar la moral? Termina siendo, en definitiva, una respuesta moral. Y si queremos, entramos en una circularidad de nunca acabar. Pero como dijimos alguna vez y volvemos, la idea de Nino es construir, y esto no significa un relativismo porque él entiende que hay una moral objetiva, pero sí la construcción es paulatina, aproximativa y no tiene verdades ininteligibles. La verdad está en el proceso de moralización. Ahí es donde está la verdad. Y creo que en este punto nos da un elemento teórico para cuando en futuras charlas hablemos de instituciones en concreto, ver hasta dónde se da esta idea de deliberación democrática y hasta dónde no se da. Y yo corto acá, hay un par de cositas más, pero me parece que estaría bueno que abramos la discusión y el diálogo, ¿les parece? ¿Alguna duda? Profe, hay un compañero que dejó la duda en el chat. ¿Querés leerla? Sí, sí, cómo no. El compañero fue Díaz Facundo Darío y dijo, deposita mucha fe. Ah, está hablando de la teoría deliberativa, de democracia deliberativa. Deposita mucha fe en que de la deliberación racional van a surgir principios morales universales, pero eso presupone sujetos que deliberan en igualdad y sin intereses estratégicos, algo casi inexistente en la práctica para mí. Me parece que sin una moral social previa, las instituciones morales quedan vacías y que esa moralidad solo surge de coyunturas históricas concretas más que de un debate ideal. Está muy bien. A ver, el planteo, y creo, a ver, lo sometemos a discusión. Eh, Indudablemente estamos hablando de una práctica de la modernidad. A ver, eh, y por eso, si se quiere, también es contingente. El valor, la idea de que entendamos que podamos conocer objetivamente principios morales, no están planteando la existencia de valores absolutos. Es, son valores subyacentes a una práctica que podemos discutir si se da o no, pero que están incluso en sistemas absolutamente contrarios a la idea de democracia. Hasta los totalitarismos más sanguinarios o más complicados, intentan dar razones de sus actos, no solo plantear cuestiones de autoridad. También hay un intento de dar razones y de justificar acciones por medio de razones. Si arrancamos desde ahí, es desde ahí donde Nino entiende que hay principios subyacentes a esa práctica que él entiende que es la discusión moral, la discusión racional, moral de la modernidad. Y claro, está inserto en un momento determinado, en una cultura determinada y en una sociedad determinada, evidentemente. Desde ese lugar o desde ese punto de vista, entiendo que se responde esto. No sé si estás acá, el que hizo el comentario tan interesante. Sí, profe, estoy acá.
Sí, Evidentemente sí, sí, hay una contextualización histórica, claro, claro. justamente esa es una de las cosas que a mí me hace ruido. Justamente habló de los autoritarismos más sangrientos. Yo porque lo que me quedó escuchando la charla me pareció muy interesante. Intenté plantearlo, llevando a la realidad, y como bien mencionó que hay algunos de ciencia política, yo lo pensé más desde los cambios de los regímenes, como por ejemplo decía Aristóteles, que se va degenerando un régimen y va cambiando, ¿no? Entonces yo pensé, está bien, la democracia liberal de hoy, siempre hablamos de que puede caer en populismo, que puede caer en demagogia, que puede caer en dictadura, lo que sea. Y me pareció muy interesante plantear que la democracia liberativa sería como una especie, no un régimen nuevo, sino una corrección a la democracia que ya existe, y que si se Mm. dan los procesos necesarios para incorporar órganos deliberativos, mecanismos así como todo lo que expresó, se podría llegar a esa corrección. Ahora, eh, lo que pienso a partir de lo que dice, de ese vacío de que produce la racionalidad y que la institución se construye a través de los valores morales que surgen en contextos determinados, a mí me lleva a pensar que en un régimen autoritario que logre construir una moral racional que justifique, no sé, la exclusión o valores que nosotros estaríamos hablando ya de valores éticos por ahí, podría funcionar como una democracia deliberativa, con una moral muy marcada, con instituciones que impulsen esa moral, que tenga todas las condiciones, que se cumplan todas las condiciones que expresa Nino, pero que reproduzca, por ejemplo, odio, que reproduzca, por ejemplo, una segregación o algún tipo de apartheid, o sea, como que lo imagino como por ese lado yendo a la negativa, ¿no? No, te podría pasar lo mismo de forma con una ética por ahí más, como la conocemos todos, de ciudadanía, pluralidad y todo eso. Pero es como que me surgió escuchando, como A que me ver, agarró ese debate. está muy bien. Faltaría una parte, por ahí el propio objetivo de la charla no llega hasta ahí. Nino infiere de estos presupuestos, infiere tres principios morales sobre los que después construye toda su teoría sobre los derechos humanos. Entonces, Ética, no ética de derechos. de esta práctica surgen estos tres principios. Jamás podríamos aceptar, por ejemplo, la exclusión de minorías. Jamás podríamos aceptar, y esos tres principios los voy a mencionar porque daría para otra charla. eh, eh, Creo a ver, no vendrían al caso, pero el primer principio es el de autonomía. O sea, lo voy a decir muy sencillamente, la posibilidad de la realización del propio plan de vida. ¿Sí? Pero el segundo principio que él infiere de los presupuestos de la discusión moral racional es de la inviolabilidad de la persona. O sea, cada sujeto, cada persona es titular de derechos y no es susceptible de ser medio de nadie para la satisfacción de ningún derecho. ¿Ok? Después él hace una corrección, salvo que esto incremente los derechos de los que los que están en peor posición, pero no vamos a entrar en eso. Y el tercer principio del que deriva todos los derechos humanos es el de dignidad humana. Entonces, autonomía, inviolabilidad y dignidad, que son principios que surgen de esos presupuestos de la deliberación racional, de la crítica, construyen el sostén de los derechos humanos. Entonces, él entiende que el peligro que vos planteás jamás podría ser justificado porque iría en contra de esos principios, que es ir en contra de los propios presupuestos que se obtienen en la práctica. Te puede satisfacer o no, pero tiene cierta lógica conceptual. ¿Se entendió lo que quise decir? Sí, se entendió perfecto, se entendió perfecto. Claro. Entonces, desde esa idea, sí tomo otra cosa que vos dijiste, que Nino intenta contestarlo, pero creo que le faltó años de vida para contestarlo, el problema del autointerés, el problema del conflicto social, y lo que él dice es la obligación que tenemos de preservar la práctica. ¿Cómo transformamos las emociones violentas de la deliberación pública en deliberación racional? ¿Cómo transformamos la discusión compartimentada, departamentalizada, corporativa del autointerés en razones que intenten la imparcialidad? ¿Se entiende? Y esto es otro problema que le discute mucho el populismo a las teorías deliberativas. No toman tan en cuenta el autointerés, el egoísmo, no toman tan en cuenta este,
eh, eh, el conflicto, ¿ok? Nino, por ahí también un tanto naif, dice, el problema no es tanto el egoísmo y el autointerés. En general el problema somos egoístas y autointeresados porque caemos en errores lógicos o porque no tenemos toda la información como para poder empatizar. Y esto es para discutirlo, ¿no? Repito, él escribió esto un rato antes de morirse en los 90, en los primerísimos 90. No se había ni reformado la Constitución del año 94. ¿Se entiende, no? ¿Está? A ver, Creo que, está buenísimo lo que vos planteaste. Sí, Carlos. yo creo que esa es la clave para entender a Nino, el momento en el que estaba escribiendo y el objetivo que él tenía en eso. Estábamos en procesos de democratizaciones, tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica, y necesitaba crear o fortificar instituciones para que esas democracias se tornaran estables. En el momento que Nino escribía, no estaba asegurada la estabilidad democrática que tenemos y que logramos después de tanto tiempo. Entonces, todo el tiempo, en ese momento, existía la posibilidad del quiebre del sistema democrático. De ahí que todo la energía de Nino se basa en crear un modelo, en tratar de darle un fundamento a un modelo de democracia que pueda generar instituciones lo suficientemente fuertes para perdurar en el tiempo. Estamos en una época pre-movimientos sociales, estamos en una época incluso donde había una mayor al ser una democracia recién conseguida, Nino veía mayor participación que la apatía que puede aparecer ahora. Entonces, eso es lo que sirve y por eso esa visión no naif, pero sí muy optimista que tenía Nino y que, ojo, no es solamente Nino, todos los intelectuales de esa época tenían esa visión optimista y creían que precisamente ese proceso de democratización se iba a consolidar en función de determinados elementos, que esa consolidación de la democracia iba a traer un desarrollo económico y ahí eso era como el círculo como que se cerraba. Después de eso, cambia un poco la situación cuando no necesaria, primero, nuestra democracia con todos sus efectos se consolidó sin necesidad de llegar a tener a cambios institucionales importantes. Seguimos manteniendo, la reforma mejoró algunos, pero no hubo grandes cambios. Como los que pretendía Nino. Piense que Nino era el ideólogo del Consejo para la Consolidación de la Democracia, que tenía todo un proyecto de constitución con corte constitucional y todo. Pero sí es importante que este texto de Nino no se entiende si no entendemos lo que hablamos en la primera charla sobre la relación entre moral y derecho y la segunda sobre el constructivismo, que es esta forma de construir la moral, pero que sea bajo parámetros que sean aplicables, racionales y aplicables a todos, no a partir de reglas que tenemos que cumplir, que viene con la autonomía desde de Kant y de ese sistema formal de entender la moral y no material, no hacia un objetivo, sino que algo que es a partir de una idea previa y a priori de lo que se conoce como moral. Igual, déjame, yo coincido en casi todo, en algunas cosas no, Carlos, con lo que vos decís, pero en casi todo. Tomo, y no por lo que por personalizarlo, pero me gustaría que veamos todos lo que escribiste vos, Facundo, ¿no? Facundo, mira, Sí. porque acá está la clave para entender a Nino, no sé si para llegar a la verdad moral, pero para entender al Nino. Vos ponés muy habermasianamente, deposita mucha fe en que de la deliberación racional van a surgir principios morales universales. Vos pones eso, ¿está bien? Pero él en realidad entiende que en la deliberación racional existen presupuestos de los que se desprende la verdad moral. Sí.
que los podemos asir a partir de la práctica o no. Y entonces eso deja pie, si se quiere, a esta idea más rawlsiana de que, o kantiana, de que yo puedo inferir presupuestos universales a partir de mi propio pensamiento, mi propia lógica, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende? Parece un juego de palabras, pero no lo es. A ver, vos lo que estás diciendo ahí es que después de la deliberación van a surgir principios morales. Nino no dice eso. Nino dice, después de la deliberación puedo conocer los principios morales que son los presupuestos de la deliberación que estoy haciendo, o que voy a hacer, o que se hace, aunque yo no la practique, que es la deliberación racional de la modernidad. ¿Entendemos la diferencia? ¿Estemos de acuerdo o no? ¿Se entiende la diferencia? Por supuesto que no hay forma de conocerlo más que a partir de la deliberación. Pero de la deliberación no surgen los presupuestos morales. Profe, Son los presupuestos de esa práctica. ¿Ok? sí. Los que Profe, esa práctica presupone determinados presupuestos. Entonces puedo llegar a esos presupuestos aunque la práctica no se consiga, no se efectivice. Y ahí es donde él se aparta de Habermas. Solo llego a partir de la práctica. Nino no dice eso. No me meto más. me hizo pensar una cosa, se la puedo compartir. Sí, Profe, me hizo acordar a la alegoría del sol de Sócrates. Es como que el sol permite ver las cosas en su forma verdadera y que, bueno, entonces la racionalidad, la deliberación racional permitiría iluminar los preceptos morales que están latentes en la práctica. O sea, cuando vos haces la deliberación, esos principios se observan gracias justamente a esa deliberación. No sé, pero ahí ya, porque se nota que me encantan los griegos, ¿no? Siempre digo los griegos. Pero son principios subyacentes, presupuestos, Claro, condición de la práctica. Accedo a través de la práctica, claro, pero esa práctica los presupone. Y esto claro, deja ese margen a que la reflexión individual también, no siempre, más raramente, permita acceder a él. Y esto justifica en definitiva los derechos humanos, incluso contra las mayorías, y resuelve de alguna manera la idea de democracia y derechos y de cómo resolver desacuerdos a su criterio, ¿no? Franco, adelante. Sí, profe. Franco, No, escuchando la exposición y lo claro que estuvo Valeria, me hizo pensar un poco a que, como dicen ustedes, el texto fue escrito ya hace varios años y hoy en día es como que la sociedad se está moldeando a un concepto de democracia más tirando al perfeccionismo. Me parece a mí que es lo que estoy viendo yo reflejado hoy. No, yo soy apolítico, no estoy hablando de política, me refiero a que de los dos bandos, por ejemplo, que están hoy, como que los dos quieren imponerse un modelo de vida al otro y todo siempre, o al menos en las redes sociales, yo soy de usar mucho las redes sociales, está como muy en auge el concepto de democracia relacionado con el estilo de vida que se quiere imponer hacia el otro bando y que si vos no seguís este estilo de vida, es esto o nada, este es el estilo de vida perfecto, esto es lo que se tiene que seguir y no voy a aportar ni un poco del estilo que querés vos a este estilo. Es esto o nada. Nada, llegué a esa reflexión, no sé si estará bien o mal, pero es una opinión que como que me surgió al escuchar la exposición. yo creo que sí, porque las nuevas derechas o los populismos tienen ese trasfondo perfeccionista. Sí, y ahí está uno de los problemas que se dan, que es las polarizaciones, que es lo que todo el tiempo se remarca. Necesito sociedades en las que no haya gente que tenga que siempre tenga la misma opinión sobre todo, porque si no es donde entramos en esas
divisiones que polarizan y que impiden la deliberación directamente. Y a ver, discutiéndole al relativismo también, esta idea de democracia deliberativa, en definitiva, busca una idea de bien común, pero esa idea de bien común surge a partir de la construcción deliberativa, no es algo que se encuentra preestablecido, como sí lo encontramos en el populismo, en los diversos populismos, Sí, ¿ok? sí. Esta idea de una única idea de bien común, una única idea de verdad moral o de verdad política. Eh, Dentro de la concepción de Nino de la democracia deliberativa no existe un norte, pero ese norte justamente, bajo la idea de bien común, es un norte que se construye a partir de la práctica de la deliberación. O sea, es lo que Valeria dijo, hay una moralización de las preferencias. Por ahí conviene remarcar eso que dijo Valeria. Las preferencias como dadas, las agrego y sumo, y el que tiene más gana, y se acabó. La práctica de la democracia deliberativa genera que en algún momento, porque si no, a ver, entendamos bien, no resolver nunca una discusión es resolverla para que el status quo permanezca. Entonces, en algún momento, la democracia resuelve con una regla, pero resuelve con una regla para seguir habilitando la discusión y la deliberación. Este es el punto diferencial, si se quiere, entre una concepción populista a todo o nada, ¿no? Y una concepción deliberativa. ¿Está? ¿Sí? La idea de bien común forma parte del proceso de moralización colectiva y la construimos en el proceso de moralización colectiva. No es algo impuesto ni dado. ¿Va A mí, quedando más o menos? No sé, Sí, perfecto, profe. Perfecto. perdona. Yo te interrumpí, Carlos, y está Fer. no, Fer. Dale, Carlos, no hay problema, dale. No, yo lo que pensaba que otro tema que me parece también que es para destacar es el tema de los resultados, porque también ahora, que es algo que no vio Nino, los resultados tienen otra carácter, otro peso. Por ejemplo, y hubo encuestas hace poco sobre esto, y hay sociedades enteras. Singapur es una sociedad autoritaria, directamente autoritaria, pero con un alto nivel de vida. Hoy lo hablábamos con Fer, con un alto nivel de vida. La gente, teniendo un alto nivel de vida, no le importa que sea una sociedad autoritaria. ¿Por qué? Porque tiene ese desarrollo económico que se suponía en una época, en la época de Nino, estaba en boga la teoría de la modernidad, que era que se suponía que mayor desarrollo democrático iba a implicar mayor desarrollo económico y el mayor desarrollo económico iba a mejorar aún el desarrollo democrático. Era lo que se pensaba. Eso empíricamente después se probó que no era tan así porque tenemos autoritarismos consolidados o países que son regímenes híbridos que tienen un desarrollo económico fantástico. Y la gente no se queja necesariamente, no pide democracia en esos países. En Singapur nadie pide democracia, están contentos pues tienen un nivel de vida bárbaro. Por eso el tema de los resultados es importante en nuestro sistema de democracias Sí, pero deliberativas. guarda con el universalismo de Nino, que no era tal, ¿eh? Ahí, Nada. Carlos, a ver, estás hablando de Singapur, hablemos de China. Yo, más sea o no imperialista la posición, él hablaba de los que compartimos determinada práctica. Y no sé cuál era la extensión geográfica de su universalidad. Con esto quiero decir, o sea, que la democracia sea universal, sospecho que tenía un carácter territorialmente limitado a su criterio. Sí nos incluía a nosotros ahí adentro, ¿está? Pero después la práctica de la deliberación racional, entonces creo que ahí haría un paréntesis. Probablemente había un límite además territorial en su En desarrollo Occidente teórico. se había puesto como que el ideal de gobierno era el democrático. No hay duda, no hay duda, no hay Desde duda, no hay la duda. Primera Guerra en adelante, con la Sociedad de Naciones, el ideal era democracia.
Przeworski dice, a principios del siglo nadie se consideraba democrático, salvo Estados Unidos, por determinadas condiciones que tenían que ver más bien por cómo se distribuía, cómo era el proceso político que tenían. Pero nadie decía, entonces se decía que eran republicanos o no republicanos. O sea, la idea de democracia empieza después y ahora, y por eso es muy importante esa época, los fines, mediados de los 80, principios de los 90, es muy importante porque es donde revalorizamos y reconceptualizamos la democracia. Es la que conocemos ahora, es el concepto de democracia que tenemos ahora. No era ni el de nuestros constituyentes, ni nada que ver, es lo que tenemos ahora. Y en ciencia política empieza la discusión entre democracias como la plantea Nino, como un ideal, como algo muy asociado a la moral, y los politólogos que decimos, no, la democracia real. La democracia real es esto, esto y esto, y ahí vamos a lo procedimental, lo sustantivo. Sí, Y pero guarda que ahí hay justamente teorías descriptivas. Él no pretende hacer eso, él pretende una fundamentación fundamentación, sí. moral a la democracia y no por otras razones. Vos podés fundamentar la democracia por otras razones que no sean morales. Él intenta una justificación moral. Entendamos esto porque si no sí queda muy pobre su planteo, muy desfasado, más todavía. ¿Sí? Pero yo al contrario, yo digo que ese planteo de Nino es el que necesita ser desarrollado para para compensar esas otras teorías, como la que me Coincido. critica tanto Fer, con mi idea a veces de democracias muy procedimentales. Buenísimo. Fer, ¿Está? Bueno, primero felicitarla a Vale porque estuvo increíble. Y bueno, obviamente también a Ale por todo el trabajo, el power, todo. Sé que llevó seguramente mucho tiempo, así que felicitaciones a los dos. Y siempre me pasa que me pasa con Nino Ale, de que me mandaste a leer el primer libro. O sea, ahí tengo en la cabeza un cortocircuito. En este momento es como que no estoy tratando de como de unir algunas cosas. Quizás ya lo dijiste, pero me quedo siempre como en esta circularidad de vos decís de hablar de estos derechos como los prerequisitos de la democracia deliberativa que va a transformar o que transforma, ¿no? Como una cuestión procedimental, estas preferencias para poder llegar, entiendo, a una verdad moral. ¿Hasta acá voy bien? Y la circularidad es que tengo de los dos lados de la ecuación la verdad moral, porque yo parto de una verdad moral a partir de los prerequisitos para que se dé una deliberación para llegar a una verdad moral. Entonces, en esta circularidad me quedo. Yo entiendo que vos decís, bueno, es la propia praxis de esa deliberación que genera, entiendo, estos prerequisitos. Entonces, como que no entiendo esto, porque siento que, ¿qué empieza primero? ¿Cómo para salir de esta circularidad? pero ¿por qué Eh, salir? Él justamente te invita a no salir. Él no dice que salgamos. ¿Por qué hay que salir? ¿Por qué hay que salir? porque Hay entiendo, que ir construyendo aproximativamente y seguramente vamos a tener que ir ajustando y va a haber una praxis. Y guarda, no quiero complicarla porque la voy a complicar, pero él no renuncia a cierto consecuencialismo cuando de debate sobre, em, a ver, estatus de derechos hablamos, o sea, a cierto utilitarismo. Nino dice, a veces cierta discusión sobre derechos se resuelven utilitariamente, o sea, se resuelven por la regla de la mayoría. Lo que él dice es, esa regla de la mayoría se vence cuando esa discusión de derechos afecta el principio de autonomía, afecta el principio de inviolabilidad. ¿Ok? Si no, bancate la resolución utilitarista, necesariamente. En democracia, como sucedáneo imperfecto de la deliberación moral, hay un momento que resolvemos como utilitaristas. Esto es, a ver qué quiere la mayoría. No me O da, rawlsianamente. o rawlsianamente, pero él no me da la clave exacta de cuándo algo
que es un proceso deliberativo con falencias, se transforma en un proceso que no es deliberativo y que no tiene ninguna justificación moral. No me da exactamente ese límite. Y si lo da, yo no lo encontré tan claramente como nuestras angustias lo necesitan. ¿Ok? Pero a esta circularidad, él no renuncia. ¿Ok? Si me permitís, Fer, ¿se entiende a dónde voy? Aunque no te satisfaga, ¿se entiende a dónde voy? Sí, 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 entiendo. Que te dejo seguir, perdón. Y No, ahora no, te no, digo. dale, dale, dale. Que No, quiero no, no, creo que interrumpirlo. en este sentido cuando él deja abierto, digamos, al juego democrático, inclusive esto de aceptar lo que moralmente no estemos de acuerdo, ahí hay una escala de valores que él establece o sea, en tanto y en cuanto no toques estos tres principios. Y ahí él se vuelve un Exactamente, autoritario. exactamente, Él ahí se vuelve un exactamente. autoritario o no sé cómo decir, o sea, parte de algo dado, No, y ahí que la no va. reflexión individual, aunque el otro provenga de la mayoría, la reflexión individual tiene mayor estatus moral y de justicia, y de ahí justificamos el derecho de rebelión, de desobediencia civil, etcétera. ¿Se entiende el punto? Pero él te dice, no cualquier cosa que te genere un inconformismo moral, porque hay un deber Sí, sí, moral sí. de privilegiar la reproducción de la práctica que te da sustento a tu crítica. ¿Entienden? Ahora, si estás torturado en una cárcel o lo que, ahí ya, claro que no. Ya ahí se ha roto todo. ¿Está? Sí, el punto también es como el punto flaco del utilitarismo. Por eso o sea, porque el utilitarismo permitiría eso. Exactamente, brillante. Eso sintetiza un poco lo que dijo Valeria. Brillante. ¿Me dejan leerles unos párrafos? Perdonen que sea medio aburrido, son No, tres no, dale. minutos. Este es otro libro que se llama Ética y Derechos Humanos, también de Nino, que empieza con una pregunta, lo que quiero leerles. ¿Qué razón moral tengo yo para hacer lo que prescribe la moral que no sea una razón derivada de los mismos principios morales? Esto es como preguntar quién tiene la suerte de ser la esposa del soltero más feliz del mundo y ponerse nervioso cuando no atinamos a dar una respuesta. No todas las preguntas pueden ser contestadas. En especial, no pueden serlo las que envuelven una contradicción lógica. Este es el caso de la pregunta acerca de la justificación de la moral y de la pregunta más específica de por qué alguien debe ser moral. Está diciendo, hay una circularidad de la que no vamos a salir y no me interesa tanto salir. No me interesa tanto salir. Tengo claros los principios que presuponen esta práctica. Y después, construcción aproximativa. Vamos construyendo. Va a haber un momento que es claro que eso es inmoral. Claramente. Y ahí es donde mi reflexión individual, el sostener esos presupuestos, me van a justificar apartarme de lo que resuelva la mayoría, por ejemplo. Pero no cualquier cosa de inconformismo me permite apartarme de lo que resuelve la mayoría. ¿Está? ¿Se entiende más o menos o no? Sí, sí. Sí, No sí, quiero sí. convencerlos de que estén de acuerdo, ¿eh? Podés no estar de acuerdo. Me interesa que entendamos que a él no le preocupa esto. Escuchen este último párrafo y no jodo más. Después porque hay varias cosas dando vueltas. Una explicación de por qué se desarrolla socialmente una cierta modalidad de discurso moral y por qué los individuos tienden generalmente a participar en él es todo lo que necesitamos para justificar nuestro interés teórico por el análisis de la justificación moral y de los principios sustantivos a los que ella se aplica, en vez de ocuparnos, por ejemplo, de una justificación que sea relativa a un tipo de discurso cuyas reglas estipulan que prevalecen aquellos principios que son defendidos con un tono de voz más alto. De lo que debemos olvidarnos es de la justificación no moral de la moral, pues esta es una idea autocontradictoria. Los escépticos que sostienen que, en consecuencia, no hay nada que constituya una justificación moral son, como siempre, los decepcionados buscadores de absolutos ininteligibles. En resumidas cuentas, él renuncia al absoluto y esto no significa ser un relativista moral, porque él cree que puede conocer principios objetivos.
Pero el objetivo no es algo que está ahí afuera como un objeto asible. El objetivo es un presupuesto de una práctica que se ve, que se vislumbra y a la que nos ajustamos. Hoy, en este occidente, en este momento histórico. ¿Qué pasará mañana? No sabe. Pero aún con todas las contradicciones, en este occidente, en este momento histórico, incluso los que dicen violarla, en algún punto practican o hacen esa práctica que se sostienen esos presupuestos. Entonces, esos dictadores son los autocontradictorios. Voy a Oh, decir, perdón. sí, no, digo, esto capaz que me estoy yendo al pasto, pero porque veníamos hablando con Carlos y la dejo a Carolina, y si me voy al pasto me voy. En algún punto en el ideal de Nino, en los efectos prácticos de una constitución de la democracia deliberativa, plantearía contenidos pétreos que son estos prerequisitos o los principios, los tres principios. No permitiría él en su ideal que no se respete esto. O estoy como... Pero O sea, él dice esto, lo infiero, son presupuestos de una práctica. ¿Para qué hablar de contenidos pétreos? porque lo llevo a su ideal de bajarlo después, lo filosófico. Pero él dice Su ideal- participar del discurso de la modernidad, del discurso de la racionalidad y de la deliberación moral, esa práctica social presupone reglas. Y esas reglas que presuponen son los que me dan a mí esos presupuestos. Y de esos presupuestos construyo tres principios. Y de esos tres principios se construye. Pero son los presupuestos de una práctica. Y la práctica se observa, es una práctica de la que participamos. Teorizando sobre esa práctica y sobre los presupuestos de esa práctica, él hace esta inferencia. Capaz no están positivizados, son lo que para Kelsen sería ese. la norma fundamental, Exactamente, la hipotética. la hipotética. O sea, es lo que racionalmente todos deberíamos llegar. O sea, son tres principios a los que racionalmente todos, observando la práctica, deberíamos llegar. Sí, Sí. Pero él te dice cuáles son esos tres. Claro. sí, sí. Es una Autonomía, inviolabilidad. Bueno, pero él te explica, a ver, no estamos, igual hoy no estamos hablando de eso. Él te explica por qué llega a autonomía, por qué llega a inviolabilidad, bajo dos acepciones, y por qué llega a dignidad. Él lo explica eso. En definitiva, ¿sigue existiendo un problema de circularidad? Sí, sí, sí. Sigue existiendo un problema de circularidad. ¿Está? Por eso me parece importante este concepto de construcción aproximativa, de esta idea que sería parecido al equilibrio reflexivo de Rawls, Sí. como una forma de ir acercándote a la verdad a partir de ajustes entre las intuiciones más básicas y, en el caso de Nino, no de Rawls, y los presupuestos de la práctica. Rawls no habla de práctica, es otro tema, ¿no? Pero esta idea o de equilibrio reflexivo o en Nino, construcción aproximativa. Vamos ajustando y vamos llegando. Ese sería el punto. No hay una verdad inteligible, no hay una verdad, no hay un contenido pétreo en ese tema como la piedra que está ahí afuera y que yo puedo objetivamente conocer. No, es un presupuesto de una práctica. Para deliberar necesitamos ser tratados como iguales. Para deliberar necesitamos autonomía. Para deliberar necesitamos recursos básicos. Para deliberar necesitamos cierto grado de información y saber cómo procesarla. Para deliberar, bueno, y así se va construyendo. ¿Está? Necesitamos la posibilidad de criticar, de revisar, de expresar nuestras ideas, de que otros las expresen, de revisar nuestras ideas a partir de lo que otros dijeron. Creo que To- todo eso es lo que va Todo eso armando. podría cambiar, estos prerequisitos que acabas de decir. En nuestra práctica, no. Para él, no. Eso es lo que me genera a mí como Ahora contenido. va a Como, salir de nuevo con los Porque si pétreos. cambian, dejan de ser esta práctica. La práctica de la discusión moral, la práctica de la discusión moral. A ver, voy a ser medio básico yo, ¿eh?
Pero él parte de esta idea. Hay una práctica que busca que cooperemos y hay una práctica que busca que tratemos de resolver nuestros conflictos. Y esto no se da solo por argumentos ni de autoridad, ni de conveniencia, se da por argumentos morales. ¿Está? Bueno, de esa práctica participamos. Es una práctica mediante la que resolvemos todo bajo ningún punto de vista. Él no pretende, como dice, resolver la verdad filosófica, ni la verdad... Él no. Él quiere ver cuáles son los presupuestos de esa práctica que generen principios que justifiquen derechos morales para después justificar un orden jurídico. Sí. Te quiero hacer una pregunta, Ale, perdón, perdón que no quiero monopolizar, pero me parece, quiero meter el valor justicia. Acá el valor justicia vendría a ser, Nino viene a decir, puedo llegar también a una construcción, o hay una construcción de lo que se considera justo y a través de la deliberación puedo llegar, es decir, puedo hacer una Sí, como verdad moral igual justicia. sí, sí, Ok, porque incluso lo dice, ¿eh? A ver, yo lo que pasa es que lo tengo ya tan desperdiciado todo. porque me perdí cuando Vale empezó con las teorías, habló de utilitarismo, digo, en algún punto son las teorías también de la justicia, ¿o no? Sí, 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 sí. Espera. Justicia como valor, ¿no? Como Estamos valor. hablando. Sí, 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 sí. Claro, claramente. Pero sí, porque yo estoy buscando algo. Ahí alguien, Maya escribió algo, alguien lo quiere levantar también. Ahora volvemos a lo de Fer, digo, para que no quede un bache. ¿Quién puede leer lo de Maya? Bueno, Leo, no sé si alguien quiere leer. Si quieren me autoleo. Dale, Lo dale, puse Dale. porque necesito acordar. La pregunta va orientada, y no sé si ya mezclé todo o va bien encaminada, pero en un momento habías dicho, profe, que la falta de información llevaba quizás a una falta de empatía a la hora de deliberar. Y yo lo que planteo es en la actualidad, donde por medio de los medios de comunicación y de las redes se tiende a tergiversar un poco la información en base a intereses puntuales, ya sea el partido político que se quiera, cómo se podría quizás dar más peso al debate, ¿no?, entre las personas para poder llegar quizás a esta verdad moral y dejar de lado la objetividad o el interés de cada persona. Yo acá, a ver, creo que es clave lo que vos planteás. Voy a darte mi opinión. A ver, es un desafío que Nino ni se imaginó. Esto Claro. de las redes sociales y el tema de o sea, el foro público que él imaginaba era otro. Sí que tenemos todo un tema, sí que tenemos todo un tema en relación a esto, porque lo que sería el ideal del foro público en realidad termina siendo el tacho de basura en donde la violencia, las emociones, eh, las mentiras, ¿no? Él habla de hechos y de razones. Vos tenés que dar razones y podés cambiar tus opiniones por falta de información. Y vos justamente estás diciendo que esas redes son fuente de desinformación. Indudablemente es todo un desafío esto, pero también creo que te da una herramienta teórica para ver el problema. No sé si te da una herramienta teórica para solucionarlo, pero sí te da una herramienta teórica para ver el problema. No sé qué opinan los demás. Esto es una opinión. Yo, cuando Bien. hablaban digamos, de las redes sociales y eso, yo me planteo de todas formas, más allá de las redes sociales, que obvio que creo que incrementa, digamos, la polarización, por así decirlo, digo, el mismo sistema de partidos, digamos, fomenta la identidad, o sea, la representación por identidad, no sé cómo decirlo. Está muy O sea, bien. los representantes intentan representar a un grupo de personas, básicamente. Está bien. Yo lo hice bastante resumido. Él habla un poquito del tema de la representación política porque no es estúpido y el tipo entiende que la representación política
debe ser una continuación de la deliberación que se da previamente y un puente a deliberaciones posteriores. O sea, ahí se aleja de la idea de delegación o de democracia delegativa. ¿Se entiende lo que te quiero decir? A ver, hay un tema, no puede haber democracia directa. Y si Claro. ya la democracia es un sucedáneo imperfecto del proceso no institucionalizado de deliberación moral, la democracia representativa es un sucedáneo aún más imperfecto. ¿Ok? Pero por eso él dice hay que entender a la representación como una fórmula de seguir dialogando. Los representantes siguen dialogando en ámbitos más pequeños, pero por eso debe haber terminales que permitan revisar lo que los representantes deliberan y seguir discutiéndolo. Esto sería un punto. Y el tema de las facciones y de los partidos, el punto también está levantado con esto de las facciones incólumes, las facciones congeladas, ¿me seguís? Esta idea de que, bueno, esto es un problema para la deliberación. Cuando las mayorías y las mayorías y las minorías en todos los temas son siempre las mismas, hay un problema no virtuoso. Hay un problema que los que defendemos la práctica de la deliberación tenemos que pensar e intentar resolver. Esto es lo que dice Nino. A ver, lo veo, dice Nino, sí que lo veo. Y es un problema. ¿Cómo lo resolvemos? Con mayor práctica deliberativa. ¿Y cómo? Bueno, escribo en el otro capítulo cómo veo concretar en instituciones los principios de la democracia deliberativa. Claro. Esto sería el otro punto, pero volvemos a pensarlo. Tampoco es un delirante, él no dice todo blanco negro. ¿Está? Vamos De hecho, construyendo. el ideal de partidos políticos en tiempos de Nino era un bipartidismo, pero un bipartidismo donde ambos partidos tenían todo el espectro, que representaba, no eran que bipartidismo donde eran dos partidos que se oponían, sino eran dos partidos donde al interior de cada partido, muy parecido al modelo americano, estaba todo el espectro. Y Eran entonces movimientos, esta idea de movimiento. claro, habían coincidencias que podían exceder el bipartidismo. Entonces, ese era el ideal que había en ese momento. De hecho, en ese momento también se hablaba que cuando había una atomización de partidos, como en el caso de Italia, era peligroso, era lo que causaba inestabilidad. Claro. Maya, Y otra cosa también importante, Nino se murió cuando en Ciudad de Buenos Aires había 4 canales de televisión, la gente se informaba por diarios, papel, y las noticias se escuchaban en la radio. Un tema también, en base a lo que recién le contestaron a Caro, es el tema del problema que también hay de los mecanismos de participación que tiene el pueblo, ¿no? Más allá de que se busque, ¿no?, por medio de los representantes, que sigue habiendo un debate, los mecanismos institucionales para que se pueda participar y aumentar ese debate son ineficaces muchas veces. Entonces también ahí tendría que haber reforzar, ya sea de la forma que se pueda, esas instituciones. exactamente. Y por eso el objetivo de este proyecto, además de aprender teóricamente, es analizar 2 o 3 instituciones bajo esta lógica. Si ustedes tomaron, por ejemplo, mecanismos de democracia semidirecta, bueno, la inspiración última es esto, ¿eh? Seguir deliberando. ¿Por qué no funcionan? Si no funcionan. Entonces, en definitiva, el rearmado o repensar los dispositivos institucionales desde esta lógica es un poco la idea. ¿O qué ¿Está? instituciones se hacen necesarias para poder llevar a la efectividad una democracia deliberativa? Tal vez el sistema electoral no sea precisamente el más idóneo. Claro, de nada te sirve sumar, digamos, no sé, audiencias públicas en el Congreso y publicitarlas y todo si el sistema electoral va a seguir siendo exactamente igual, digamos, o si el diseño institucional va a ser igual. No sé si Pero te hay que serviría de pensarlo como un conjunto. Está claro que para Nino, y esto parece una frase hecha, democracia es lo que ocurre entre cada votación también. No es solo lo que ocurre en la votación. Es lo que ocurre entre cada votación. O Ahí sea, ¿qué? Perdona, perdona, te he No, interrumpido. no, dale, dale. No, digo que en esto que estás diciendo vos, viene, por ejemplo, se me ocurre el hecho de
las audiencias públicas y todo ese proceso, por ejemplo, en matrimonio igualitario, que fue un proceso muy deliberativo, que fue transformador para la sociedad, más allá del resultado, cambió la sociedad en cuanto a la mirada de todo el movimiento LGTB, digo, las personas homosexuales, creo que ahí hubo una transformación muy importante que creo que para mí se vincula directamente con la democracia deliberativa como proceso de transformación más allá del resultado, ¿no? Y esto me da pie quizás para agregar que tiene que ver también con el control de constitucionalidad, esto de estas instituciones que ponen, en algunas instancias hay ciertas cuestiones que ponen como fin a cierta discusión por no tener otro tipo de mecanismos, y pensaba en justo tengo este libro que me regaló Ailu de Tribunales Débiles, Derechos Fuertes, de Mark Tushnet, que plantean este, otras herramientas donde hay tribunales que no tienen la última palabra. Creo que ahí también es esta idea de seguir esa práctica Totalmente, Fer, deliberativa. totalmente. Igual los invito, y les juro que no llego comisión, él en el capítulo 6 y en el capítulo 7 justamente intenta, está muy bien la contextualización de Carlos, en ese mundo del 93, 1993. Hacía nada, había caído el muro de Berlín, ¿no? No había internet, no había nada. ¿Ok? Él en el capítulo 6, y lo que vos dijiste, Fer, en el capítulo 7 más que nada, por supuesto, teóricamente esto puede estar superado, pero él dice, ¿cómo hacemos? Este, ¿Cómo justificamos el control de constitucionalidad en una democracia deliberativa? ¿Está? Eso lo dice en el capítulo 7. En el capítulo 6, ¿cómo implementamos la democracia deliberativa? O sea, hasta ahora todo muy lindo. Me deliré, hablé de la moral. Bueno, él en el 6 y en el 7 intenta clavar a tierra y dice, a ver, ¿cómo llevo esto a la formalización institucional? Y ahí hay que seguir pensando, ¿ok? Con este marco teórico. Tenemos que seguir pensando. Está claro lo que vos planteás, los tribunales que no tengan la última palabra, otras formas de que los tribunales sean permeables a la deliberación, permeables a determinadas cuestiones, a otras voces, que los órganos de gobierno sean permeables a manifestaciones ciudadanas, que estén obligados a consultar a las personas. Ahora la pregunta este, la pregunta está, si esto no requiere ciudadanos demasiado participativos y si esto no es una forma también de un cierto tipo de perfeccionismo. Pero esto lo podemos discutir después. Y si yo no quiero participar, ¿qué? Igual tengo que participar. ¿Me estás obligando a participar? Bueno, acá dice Valeria que renuncia porque ella el 6 y el 7 no lo explica. Bueno. Interesante me parece, ¿no? Me parece que quedamos nosotros 9, ¿eh? Se fueron todos. Sí. Franco, Sí, profe, yo quería saber si existía la posibilidad de los que no asistimos a las anteriores dos exposiciones poder acceder, ya que veo que están grabadas. Yo soy alumno suyo en Constitucional 2 y recibí la invitación para esta convocatoria y nada, estaría bueno si se puede, sí, ¿no? Sin yo después voy a compromiso. bajar, voy a tratar de hacer un canal del proyecto de investigación, voy a ver y trato de mandártelo, ¿sí? Muchas gracias, Sí. profe. Bueno, cerramos, me parece, ¿no? Nuevamente, Valeria, muchas gracias, felicitaciones, ¿eh? Estuviste espectacular. Ahora tenemos que... No, bueno, Yo no emití sonido porque si ustedes tienen las neuronas en cortocircuito, las mías ya explotaron, ya tengo cenizas en la cabeza, se prendieron fuego. Cada cosa que decía, acá puedo, quise acotar todo el tiempo, pero ustedes iban más rápido que mi cabeza, así que pasaban los bueno. temas así, Bueno, bueno. pero a ver, creo que después tendremos que hacer una reunión para planificar y ver cómo seguimos con estos conversatorios o con el análisis práctico. Creo que vos, Maya, estabas ahí laburando en algo, ¿no? ¿Eras vos? No. ¿Quién era? Bueno, no importa, después lo vemos. No, incluso para
quienes se suman, como ahora, poder armar un paper sobre el primer conversatorio, otro sobre el segundo, tener algo escrito en no más de 3 páginas, no es que vamos a hacer una cosa, pero tener como un resumen de nuestras conversaciones me parece súper interesante. Yo justo le iba a proponer al profe, no sé si se hicieron con los conversatorios anteriores, pero Sí. de unificar. Yo Perdón, lo mío lo tengo tipeado, así que Me podríamos parece, unificar me y parece que no lo grabé, ¿eh? ¿Lo grabé? A este sí. No sé. A mí me salta que se está grabando. Yo te veo que Sí, está se está grabando grabando, hace se está 1 hora grabando. 55 minutos. ¿Ah, Sí, sí? está Bueno. grabando. Sí, sí. No, pero me parece bárbaro que tener algo escrito a mí me suelta y me ayuda